Ya hemos hablado de los orígenes de datos que pueden utilizar las tablas dinámicas. Por mucho, las más comunes son las tablas de datos, pero como sabes tienen algunas limitaciones. La más importante de ellas es que el número de registros que son capaces de manejar está determinado por el máximo de filas que permite Excel en una hoja, que es aproximadamente 1.050.000. Otra desventaja es que si requieres información de más de una tabla de datos, tienes que hacer un poco de trabajo para crear una tabla máster que contenga los campos de todas las tablas de las cuales necesitas tomar información, y eso te llevará a fórmulas y a tiempo de procesamiento y de cálculo. La solución que yo recomiendo para esos casos es usar el modelo de datos del libro. Bajo este mecanismo, los datos se quedan en el mismo libro de Excel, pero en un almacén interno que ya no son las hojas. Esto provoca que la restricción del número de filas ya no se limite a las capacidades de una hoja, y eso te permite tener millones de registros adicionales si es lo que necesitas. Además, el modelo de datos del libro permite incluir más de una tabla de datos para el análisis. Y además permite establecer relaciones entre tablas utilizando atributos o características comunes entre tablas. Veamos un ejemplo. Imagina que tienes en un libro de Excel dos tablas de datos. La primera tabla, llamada comercial, contiene información de operaciones de una tienda de artículos personales y de colección. Aquí están un montón de registros que corresponden al año 2020-2021. Por otro lado, tenemos una pequeña tabla que es un catálogo básicamente de formas de pago, ¿sí? Como puedes ver aquí hay un identificador de formas de pago, y ese identificador de formas de pago está por acá también, que se está utilizando. Es decir, de alguna forma esta tabla que contiene todas las operaciones podría tener que ver con la otra tabla de formas de pago. Si yo quisiera hacer una tabla dinámica en donde yo utilizara las dos tablas que estoy viendo aquí, es decir, esta y esta, no podría hacerlo de la manera normal, es decir, utilizando las tablas de datos no podría hacerlo. ¿Cómo sí lo podría hacer? Lo podría hacer si yo utilizo el modelo de datos del libro. Fíjate cómo sería. Yo aquí le doy insertar, tablas, pivot table y tabla dinámica. Aquí por omisión pues se selecciona la tabla comercial, que es en la que yo me encuentro actualmente, pero es muy importante que yo le diga aquí agregar estos datos al modelo de datos. Actualmente tengo el modelo de datos en el libro, pero actualmente no existe con datos, es decir, no tiene nada. En el momento en que yo le diga que quiero que se agregue al modelo de datos del libro, lo que va a suceder es que se va a generar y se le van a trasladar todos los datos a dicho modelo. Le doy a aceptar. Como puedes ver, se tarda un poco en lo que hace la transferencia de datos, en particular esta base de datos si tiene un buen número de registros. Y fíjate cómo se genera ya la tabla dinámica. En apariencia es una tabla dinámica común y corriente, pero tiene varias cosas distintas. Fíjate cómo al final parece que es igual, pero si yo veo aquí esta pestaña que dice todas, me puedo dar cuenta que no nada más está considerando una tabla de datos, sino que las está considerando todas las que tengo. En este caso tenía dos, por eso me considero las dos. Si he tenido más, pues me considera más. Ahora fíjate una cosa. Yo ya tengo estas dos tablas de datos aquí presentes y yo podía empezar a trabajar ya mi tabla dinámica. Pero hay un problema. Actualmente estas tablas no se hablan entre sí. Yo les tengo que decir de qué manera se relacionen para que yo pueda utilizar datos de cualquiera de las tablas, pero que parezca que tengo una sola fuente. ¿Cómo se hace eso? Yo tengo que irme aquí a la cinta de opciones y irme a la pestaña datos, y aquí me voy a herramientas de datos en el comando relaciones. Este comando me dice cuáles son las relaciones que existen actualmente en el modelo de datos del libro. Actualmente no tengo ninguna, y fíjate lo que debo hacer. Yo le doy crear nueva relación y le tengo que decir cuáles son los atributos de coincidencia que me van a permitir el enlace. Yo originalmente le digo que quiero de la tabla llamada comercial. Fíjate cómo ya no utiliza el nombre de tabla de datos, sino es tabla del modelo de datos, es decir,
Yo ya estoy trabajando con el modelo de datos, que es un almacenamiento interno del libro que ya nada tiene que ver con las hojas. Aquí yo le digo que voy a usar el campo que se llama ID forma de pago. Y luego me voy a la otra tabla, que es la tabla de formas de pago, y escojo el mismo campo. Esto va a provocar que haya un enlazado de datos entre las dos. Le voy a aceptar. Y ahí yo ya tengo una relación creada entre las tablas que están en mi modelo. Ahí le doy cerrar. ¿Cómo puedo ver que efectivamente se generaron esas relaciones? Yo aquí en la cinta de opciones me voy a datos, herramientas de datos y me voy a la herramienta de Power Pivot. Power Pivot me va a permitir visualizar qué es lo que tiene el modelo de datos del libro. Fíjate cómo aquí yo tengo la tabla comercial del modelo y la tabla formas de pago del modelo. Actualmente pues no están unidas, se ven separadas aquí en esta representación. Pero si yo me voy a la vista de diagrama, aquí es otra cosa. En la vista de diagrama, fíjate cómo ya me muestra que hay una relación entre las tablas. Me dice que para cada registro de formas de pago puede haber muchos registros en comercial, lo cual es cierto. Acuérdate que aquí la forma de pago termina siendo un categórico y yo puedo utilizar aquí el nombre de forma que no lo tengo acá. Acá en esta tabla yo no tengo nombre de forma, pero acá sí lo tengo, entonces yo lo puedo utilizar desde aquí. Ahora, fíjate cómo también hay un pequeño triangulito que dice en qué sentido corre la relación. A veces yo tengo mucho más tablas y yo debo cuidar que siempre haya un flujo en la misma dirección de estas relaciones. Porque si no es así, lo que va a pasar es que yo me voy a perder en mi enlazado de datos, pero eso es algo que excede el tema de este curso. Ahora fíjate bien, voy a cerrar aquí Power Pivot y fíjate ahora lo que voy a hacer. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, nombre de forma, ponerlo en filas, irme a comercial y traerme, por ejemplo, el monto de venta, ponerlo en valores. Aquí yo ya estaría realizando una tabla dinámica que incluye datos de las dos tablas sin tener que hacer ningún tipo de operación en la cual yo generara un archivo master para tener todos los datos juntos. Aquí yo puedo tomar los datos de manera separada de las diferentes tablas y automáticamente el modelo de datos ya sabe qué relación tienen y me permite hacer este tipo de trabajo. Lo sorprendente de todo esto es que fíjate lo que puedo hacer. Yo puedo agarrar aquí la hoja datos y puedo decirle eliminar. Y ya eliminé la hoja que tenía los datos originales. Pero si yo le digo, oye, ¿sabes qué? En comercial yo quiero, aparte de que esté la forma de pago, a mí me interesa ver el país, por ejemplo. Fíjate cómo estoy teniendo todavía acceso a la información que estaba en la tabla, que estaba en la hoja que yo ya borré, ¿sí? Esto quiere decir que yo ya no estoy usando los datos de las hojas de Excel, sino que yo estoy usando los datos del modelo. Y eso pues tiene muchos beneficios porque ya no estoy limitado a las características propias de las hojas de los libros de Excel. En resumen, si quieres utilizar en una tabla dinámica varias tablas de datos o más registros de los que caben en una hoja, te recomiendo el uso del modelo de datos del libro. El modelo de datos del libro es un almacén de datos interno que almacena datos de diferentes tablas y las relaciones que existen entre ellas. Si combinas varias tablas de datos en el modelo de datos del libro, podrás utilizar en una tabla dinámica campos de todas las tablas del modelo, y la relación de datos dará la apariencia de que se trata de un solo origen de datos.